Radio 11, el periódico Plaza de Armas y Diálogo Queretano inician con esta entrevista una serie de personajes queretanos y otras personalidades que viven en nuestra ciudad y en nuestro estado. Nuestra inauguración es verdaderamente un privilegio, es un honor iniciarla precisamente con el doctor Esteban Paulín, que representa por sí mismo una historia y que ha sido también un testigo de la evolución de Querétaro. Esteban, muchas gracias en nombre de Radio 11, de Plaza de Armas y del blog Diálogo Queretano, que nos honres con tu presencia. Quisiera que nos dijeras, evidentemente muy brevemente, tus rasgos biográficos, porque desde 1926 a 2019 tienes muchas cosas que contar, que nos des una visión general también de tu adolescencia, del Querétaro que viviste. Mira, yo nací en 1926, ¿no? Y bueno, puedo decir que más o menos a partir de 1931, pues comienzo a tener algunos recuerdos, ¿no? El Querétaro de aquel entonces, pues, era muy reducido en cuanto a superficie, ¿verdad? Los límites eran, pues, el río por un lado, la avenida Ezequiel Montes, por el otro lado la Cruz, y por el otro lado la Alameda, ¿no? Y allí en ese espacio, pues, vivíamos posiblemente menos de 50,000 personas. Muchos de nosotros, los que vivíamos en ese cuadro, pues éramos conocidos, conocidos, amigos, muchos de ellos, pero, pues, todos nos conocíamos y nos tratábamos. A los lados, es decir, en las orillas, pues había, pues también, más bien donde vivían otras personas, con nopaleras y otras cosas. Ahora, con respecto a las costumbres, pues mira, se veía una influencia de la forma de la educación, principalmente los aspectos religiosos. Por decir, pues no solamente por la vida cotidiana, sino en las celebraciones, las fiestas, la Semana Santa, pues era una actitud pues muy devota, de mucho recato, se puede decir, que recuerdo que a partir del miércoles pues eran lo que llamaban los oficios, que teníamos que ir a la iglesia mañana y tarde. Y el Viernes Santo, recuerdo que también en la misma casa donde nosotros vivíamos, pues era en la mañana rezos, y a las 3 de la tarde cuando se celebraba, cuando teníamos que recordar la crucifixión, y luego en la noche íbamos a un sermón que le llamaban del pésame, que eran cosas largas y cansadas. En fin, por el contrario, pues en la Navidad era otra cosa, las posadas, las fiestas de Navidad, ya un poco mayores íbamos a los toros, y así, ¿verdad? La gente vivía pues en un espíritu, vuelvo a repetir, con mucha influencia de la religión. Las cosas después fueron cambiando. Sí, esto que comenta el doctor Paulín me recuerda, yo vengo de la radio, que en aquellos tiempos, hace pues más de 40 años, y durante otros años posteriores, a las 12 del día en estación del radio poníamos el Ave María, todos los días. Y en la Semana Mayor, en la Semana Santa que mencionaba el doctor Paulín, solo tocábamos música sacra. No había canciones, todos los días de la Semana Santa era música instrumental, de preferencia música que tuviera que ver con la religiosidad. Era otro Querétaro, doctor. Sí, era otro Querétaro. Pero también tenía sus aspectos románticos, ¿verdad? Sobre todo, ya recuerdo por ahí de los 45, cuando yo tenía ya 20 años, pues las serenatas, y desde más atrás,
que eran los jueves y los domingos, a las 7:30 de la noche. Y pues la costumbre era de que bajo la música de la banda del Estado, que la tocaba el maestro Rivas, si mal no me acuerdo, se la dirigían. Los jóvenes daban vuelta en una forma y las mujercitas daban vuelta en el otro sentido, de tal manera que cuando cruzábamos, las saludábamos, y si ellas respondían en alguna forma, a veces nos atrevíamos a acercarnos a ellas, ¿eh? Sí, era aquello romántico, y si acaso nos atrevíamos a veces a acompañarlas hasta su casa, ¿eh? Hasta allí. Poco a poco se iba estableciendo alguna relación y así se formaron algunos matrimonios. Doctor, con la memoria de su padre, con su extraordinaria memoria aquí presente de la que usted nos está haciendo gala, bien podemos decir que 3 siglos nos contemplan en la historia de Querétaro. Gracias. Este devenir tan acelerado que últimamente ha tenido Querétaro, ¿cómo lo ve usted? Se han perdido costumbres, se han perdido tradiciones y se ha enriquecido desde luego el número de pobladores, pero como que las megalópolis hacen perder esa cohesión social que usted vivió desde su juventud y ha seguido disfrutando hasta estos, a 7 años de que cumpla usted un siglo de vida. Sí, señor. Pues sí, por supuesto que hay una notable diferencia del Querétaro desde los años 26, ¿verdad? Por decir, al Querétaro actual. Es otro Querétaro, porque mientras que en aquella época, y dijéramos hasta más o menos los años 60, y yo pienso que en ese principio de decena, los años 60, fue cuando vino la expansión más grande, con los cambios de las costumbres por la llegada de muchas personas de fuera de Querétaro. Mire, precisamente en esa decena, pues fue cuando se inició la industrialización, ¿verdad? Por una parte, el señor gobernador de aquel entonces era Manuel González Cosío, y llegó la ICA presidida por el ingeniero Bernardo Quintana, que fueron los grandes detonadores de la industrialización, uno como gobernador y el otro como el gran empresario que puso aquí en marcha el advenimiento de las grandes empresas, ¿verdad? Como Tremec, Industria de Hierro y tantas otras fábricas que hicieron que viniera a Querétaro una gran cantidad de empresarios, de dirigentes y de obreros, ¿verdad? Y de comerciantes, que en esa decena creció Querétaro en una forma notable. Tan notable que como ejemplo puedo decir, en lo que toca la medicina, en Querétaro había en el año de 1960 aproximadamente 30 médicos, y en 70 había 400. Ay, caray. Es decir, que en esa década vinieron muchos médicos especialistas ya, porque de más para atrás la mayor parte eran médicos generales que habían dedicado a una especialidad por circunstancias particulares, ¿verdad? Pero el cambio fue notable, de tal manera que podemos decir, el Querétaro de allí para atrás tenía mucho de conservador, con la influencia de la iglesia, de la educación religiosa. Y el Querétaro de después se fue haciendo liberal, en cierta forma, de tal manera que ahora pues ya no tiene nada de conservador. Nada. Ahora que lo menciona el doctor Paulín, de los pocos médicos que había en aquellos tiempos, yo recuerdo que tuve la oportunidad, el privilegio de entrevistar a su padre. Sí, y cómo no.
se decía del doctor Paulín, del papá del doctor, que la mitad de los queretanos los había traído él al mundo. ¿Se acuerda usted de eso? Quizá exageraban, ¿verdad? A lo mejor no. Un poco, sí. Pero decían eso, de que él había recibido el nacimiento de la mitad de los queretanos, ¿no? Pues sí, había seguramente. Bueno, a mí me trajo el doctor Alcocer, así que... Tú fuiste de yo lo no que tuve el gusto. Tú has sido una gente muy destacada en el mundo de la medicina. Ahorita diste un dato. ¿Cuántos médicos hay actualmente y cómo observas tú la medicina? ¿Qué elemento tecnológico o qué elemento del trato de los médicos? En fin, que nos hablaras todo este aspecto de la medicina que es muy importante, las enfermedades de antes, las enfermedades actuales. Bueno, mira, hay una gran diferencia, ¿verdad? Mira, en aquellos años, de donde, como te digo, puedo tener algo de memoria, de 1931-32, fue cuando comencé a contemplar la forma del ejercicio profesional por la circunstancia de que todavía mi papá tenía su consultorio en la propia casa donde vivíamos, ¿eh? De tal manera que todos los días en la mañana recuerdo que la sala de espera que allí estaba y el cubo del zaguán pues estaba con muchas personas, generalmente procedentes del campo, ¿eh? Había personas vestidas de charro, empistolados, había militares, había curas, y también en la calle pues había las indias sentadas en el suelo con sus críos aquí, ¿verdad? Muy coloridos, de mucho colorido, folclórico aquello. Bueno, después de la sala de espera, mi padre tenía su despacho. Luego tenía la sala de exploración física y que también era de curaciones. Y ya en el año 29 había puesto el primer aparato de rayos X que llegó a Querétaro, un aparato de instalación aérea que nos impresionaba a todos, ¿no? Porque comenzó a lo que decían los rancheros, a transparentar a las personas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque era pues muy impresionante ver latir el corazón, ¿eh? ¿Verdad? Por allí. Y bueno, por una parte, la medicina de aquel entonces dependía fundamentalmente de lo que era la clínica, ¿no? La clínica médica, que se basaba en el razonamiento, la lógica, la observación y la cuidada detección de todos los síntomas y manifestaciones de la enfermedad a base del interrogatorio, después de la exploración física, la auscultación, la palpación y luego la integración de un concepto de diagnóstico prioritario, es decir, el primer diagnóstico y luego las otras alternativas y luego la selección del medicamento, porque las bases de confirmación clínica pues todavía no las había. Las pruebas de laboratorio en aquellos años eran muy escasas, ¿no? Y con respecto a lo que me pregunta, de que si la patología, o sea, las enfermedades, han cambiado notablemente. En aquellos años predominaban las enfermedades infecciosas, ¿eh? Lo que se veía todos los días, todavía en los años en que yo llegué aquí a Querétaro a ejercitar la medicina en 1954, pues lo que veíamos todos los días eran tifoideas, tuberculosis, enfermedades infecciosas, ¿eh? Había mucha amibiasis y las amibas solían emigrar hacia el hígado y formar grandes colecciones de pus, ¿verdad? Que teníamos que puncionar o abrir, ¿verdad? Quirúrgicamente. Eso todo se fue acabando gracias al advenimiento de los antibióticos y de los antiparasitarios. De manera que ahora, por el contrario, lo que se ven son las enfermedades crónicas
las de la vejez, porque la vida se ha prolongado mucho gracias al desarrollo y progreso de la medicina. Ahora lo que se ven pues es hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, ¿verdad? Cáncer, eso es lo que se ve más. Y el ejercicio de la medicina obviamente también ha cambiado mucho. Doctor, me llama mucho la frase que usted utilizó sobre los rayos X para transparentar a las personas, Sí. que sigue siendo un requerimiento, pero para los gobernantes. Transparentar a los gobernantes es una exigencia y una necesidad. La pregunta siguiente es, en ese sentido, por su profesión, doctor, que dicen que es la profesión de Cristo, sanar a los enfermos, por su bonomía como queretano y seguramente por su cercanía con el poder público, usted ha tratado casi a todos los gobernadores de Querétaro, desde su arribo para acá. Pues muchos de ellos. ¿Cuáles gobernadores de Querétaro han sido sus amigos? Y no le quiero preguntar si tuvo enemigos de gobernadores, No. pero usted lo decide. No, ninguno, pero sí tuve cercanía con muchos de ellos. Cuando yo llegué en 1955 prácticamente, a fines de 54, estaba de gobernador el doctor Octavio Mondragón, y tuve ocasión de cercanía con él y con su señora. A los pocos días de haber llegado nos invitó a comer a su casa, nos enseñó cuadros, en fin, tuvimos una relación muy cercana. Y después, a los pocos meses, tomó posesión el licenciado Juan Gorrás, que fui su médico desde que llegó, ¿sí? Al final no pudo terminar su sexenio porque presentó una diverticulitis aguda. Lo tuve que llevar al Hospital de Enfermedades de la Nutrición. No, lo llevé al Hospital Francés, ya me acuerdo. En términos cristianos, ¿qué es esa enfermedad, doctor? ¿Cuál la diverticulitis que usted nos dice? ¿Qué es en términos? Diverticulitis es que se forman unos como globitos alrededor del intestino grueso, del colon, ¿no? Eso es. Y él sufrió una inflamación y le provocó peritonitis, y eso, pues yo consideré que era necesaria la intervención de especialistas y por eso lo fui a llevar me parece que con el doctor Vaz, aquel entonces. Bueno, sí, y realmente ya no pudo volver al poder. Fue entonces cuando lo reemplazó el licenciado Eduardo Luque, ¿sí? Estuvo como 6 meses. Recordarán, esto sería que por el año 60 más o menos. Luego en el año 61 pues entró Manuel González de Cosío, que era pariente de mi mamá, primo de mi mamá, pero me llevé mucho con él, fui su médico y su amigo, lo acompañé a muchas giras y en fin, ¿verdad? Que lo traté muy... Una persona de mucho carisma, doctor. Sí, realmente sí, muy ejecutivo y muy singular, sí. Sí, fue el que abrió la calle Corregidora, por ejemplo, y lo que ya dije, pues tuvo una gran participación en cuanto a la detonación industrial de Querétaro y muchas cosas, carreteras, etcétera. Llegó en esa década mucha gente aquí a Querétaro. Después de él siguió Juventino Castro, también buen amigo, ¿sí? Pero a él ya realmente no lo atendí como médico, muy ocasionalmente, ¿verdad? Más bien lo estuvo viendo René Martínez y Jaime Follo, buenos amigos míos, uno cirujano, el otro gastroenterólogo. De don Antonio, ¿qué nos platica? Ay, Antonio, pues Toño también, pues era amigo de la infancia, amigo muy cercano. Entonces Toño debe haber entrado como por 78, 76. 73. 73. 73, Sí, y pues
Y luego Camacho Guzmán. Él me llamaba muy seguido ahí al Palacio de Gobierno, que estaba en la calle Madero, ¿eh? Y atendía también Fernando Ortiz Arana y a Pepe Arana, que eran... ¿Y Camacho Guzmán? Con Camacho Guzmán personalmente yo menos, bastante menos. Atendí a la señora Latif, su esposa. Nadine. Sí, varias veces la vi. Y mi papá es el que tuvo mucha relación con Camacho Guzmán. Fueron muy amigos. En cuando menos 2 ocasiones nos invitó a Santa Adelaida, a toda la familia, sí, a todos a cenar. Teníamos muy proximidad. Uno de mis hermanos, Ignacio, pues estuvo trabajando con él 2 o 3 años. Sí. Don Rafael es una persona y un gobernador de mucho carácter. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Camacho Guzmán? Sí. Ah, sí, cómo no. Sí, de carácter muy fuerte, muy ejecutivo. Pero hizo muchas cosas buenas, el auditorio, el estadio, tantas otras cosas. Era muy fuerte, muy ejecutivo. Todos le tenían miedo. De ese Querétaro, doctor, ahora que usted hablaba del cuerpo humano y que hablaba de la pus y de la transparentación, como decía Andrés, estaba yo pensando cómo ha evolucionado también Querétaro, ciudad y estado, padeciendo nuevas enfermedades también. Sí. La violencia, yo recuerdo que en los periódicos con los que iniciamos, era una noticia de meses que alguien fuera asesinado, ¿no? Sí. Y ahora es de todos los días. ¿Cómo ve usted como parte de la queretanidad esta evolución y este surgimiento de otras enfermedades de la sociedad? Así lo es ciertamente una enfermedad que se fue infiltrando lentamente, y creo que en un principio se le dio menos importancia o que no se llegó a creer a las dimensiones que ahora tiene, porque se puede decir que es una fuerza, ¿verdad? Realmente sí, algo grande. Pero pues todos confiamos en que el hecho de que una persona se vuelva malo, pues depende de las circunstancias personales. A veces pienso que cuando una persona ha cometido algún grave error, digamos, un delito, por decir, por alguna circunstancia, pues poco a poco se convierte como en un animal acosado, y poco a poco se vuelve feroz, por decir. Entonces, bueno, pues pronto se encuentra a otros en circunstancias semejantes. Y llega un momento en que entonces encuentra la protección de un grupo poderoso, en donde ya pierde completamente su independencia, o sea, que está a la orden de aquel grupo. Lo que sigue teniendo que hacer, un asesinato, por ejemplo, o lo tiene o lo matan a él. De tal manera que toda esa gente quisiera volver a ser bien, quisiera volver a vivir cómodamente con su familia, dando ejemplo a sus hijos, pero ya no puede, se encuentra en una situación difícil. Tendríamos que tenderle la mano, ¿verdad?, para ver si podría restablecerse la fraternidad entre todos los mexicanos, malos y buenos, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos establecer una diferencia entre unos hermanos malos y unos hermanos buenos? ¿Verdad? Pues yo creo que... ¿Cuál es, doctor, la medicina? ¿De dónde la venden para curar a la sociedad? Pues eso está en la cabeza de nuestros jefes, de nuestros dirigentes, ¿no? Eso, y en la petición de todos los ciudadanos, ¿verdad? Que nosotros pues encontremos la forma de pues, solicitar a nuestras autoridades que todos hagamos lo que desearíamos, aunque fuera utopía, bueno, pues nada. Se puede buscar de alguna forma, creo yo. Dos preguntas muy breves. ¿Podrías tú hacer una definición de cómo era el carácter del queretano en tu época, su forma de ser, etcétera? Y una segunda pregunta, de todos los casos que has visto, ¿hay alguno que especialmente te haya provocado
alguna impresión que lo hayas sentido, un parteaguas en tu práctica de tu medicina, que realmente haya sido algo impresionante de algún queretano distinguido? Bueno, en realidad, pues puedo pensar en muchos casos, pero podría referirles a alguna cosa impresionante de un señor por quien tuve mucho afecto y mucho respeto, don Pepe Fernández de Ceballos, el papá de Diego. A él lo atendí, pues qué sería, por allá por el año 61, 62. Cuando llegó a mis manos, había sido atendido por otros doctores de una infección en el hígado, un absceso hepático que había tenido, ya lo habían operado, pero le había reaparecido y tuve que hacerle pues laparotomías, o sea, incisiones para drenar aquellos abscesos, pero le volví a aparecer porque sobre su origen amibiano que había sido al principio, después se contaminó con otros gérmenes resistentes a las medicinas que había en aquel entonces, de manera que pasaba una semana y volvía otra vez con fiebre, y tenía yo que identificar en dónde se había formado otra colección y otra punción o intervención que tenía que hacerle, y él siempre recio y aguantando. Bueno, un día ya lo di por curado, ya estaba bien, pero pasado algún tiempo que regresa otra vez con fiebre y con dolor. Entonces lo pasé para que lo viéramos con los rayos X y se vio que traía una nueva colección en un lugar profundo aquí. Y le tuve que decir, don Pepe, nuevamente tenemos allí, otra vez. Mire, yo ya quiero ver la posibilidad de poderlo puncionar, nada más que esto lo tengo que hacer a la vista. Ándale, ¿cómo no? Entonces hablé con mi papá y lo pasamos, lo pusimos detrás de la pantalla de rayos X, de la pantalla fluoroscópica. Estaba tan débil que sus hijos, dos de ellos, lo sostenían. Se apagó la luz, yo tenía los elementos, le puse un poco de anestesia local ahí alrededor y con una aguja larga y gruesa comencé a introducir la aguja con una jeringa grande, a introducirla. Y él estaba firme, aguantando. En cierto momento debe haber notado que estaba yo como temblando. Y entonces me dice, no tiemble, médico. No tiemble. Luego sentí que el pistón de la jeringa se me vino para atrás. Prendan la luz. Yo no sabía si era sangre que hubiera picado alguna gran arteria o que era el pus. Afortunadamente, estaba de un pus de color chocolate. Le dije, ya lo hicimos, don Pepe. Qué bien. Pero firme el hombre, con todo el estado de debilidad. Realmente un ejemplo. Muy recio el hombre. Doctor, pues es un placer auténtico escuchar historias de su boca, historias de queretanos ilustres. Y la siguiente pregunta es por si usted trató a un queretano que nos deslumbró por su oratoria brillante, por su juventud, y que también fue gobernador, el licenciado Mariano Palacios Alcocer. ¿Cómo no? No, yo recuerdo una vez, debe haber tenido 15 años o 16, que fui al Teatro de la República y él hizo una exposición referente a un capítulo de la historia de México
que me dejó verdaderamente sorprendido. Un muchacho jovencito. Allí estaban sus papás, ¿no?, en el lunetario. Y entonces yo, que estaba en un palco de por allí, los advertí, y cuando salí les di un abrazo. Le dije: Lucha, le dije el señor, su papá, ¿no?, les dije: los felicito, este muchacho tiene un futuro muy brillante por esa oratoria tan excelente. Y así lo fue. En ese entonces, poco después, yo recuerdo que en algunas giras que hacía la esposa del presidente de la República, creo que era López Portillo, ¿verdad? No, Esther Zuno, de Echeverría. Esther Zuno, de Echeverría, ¿verdad? Se lo llevaba, era joven, no tenía 20 años menos, ¿no? Y era un oratorio. Doctor, hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de los personajes a lo largo de los años, de los personajes de Querétaro, como usted lo es, sin ninguna duda. Y algunos, por fortuna, también longevos, como usted. Alguna vez yo le pregunté a don Manuel de la Llanta, el historiador, ¿cómo le hacía? Tenía ya 100 años, que ya usted próximamente los cumplirá. Y le preguntaba que cuál era su secreto para vivir. Y me decía, y sé que no es su caso: nunca me casé, nunca bebí una copa y nunca me fumé un cigarro. Entonces dije: oiga, don Manuel, pues entonces ¿para qué? Se dedicó a escribir libros, ¿no? Y a tomar fotos. ¿Cuál es su secreto, doctor, para vivir casi un siglo ya y también conservado como está usted, que no los representa a sus 90 y tantos? No es ningún secreto. ¿Cómo le hace? Pues esto ha de ser cosa genética, ¿verdad? Usted sabe que mi padre llegó a los 104 años. Qué barbaridad. Sí. 4 años. Pues no hay otra cosa, porque no ha hecho ninguno de las recomendaciones del señor de la Llanta, ninguna, ¿verdad? Pues yo no solamente casé y viví como casado hasta precisamente el día de hoy. Se cumple el 2º aniversario del fallecimiento de mi mujer, ¿no? Bueno, y por el otro lado, pues no fui enemigo de las copas, así que fuera enemigo acérrimo, no, ni acérrimo. Esteban, es un placer y es un honor y es un privilegio de haberte tenido con nosotros. Quisiéramos seguir platicando. ¿Nos podrías dar, es ya casi un lugar común, pero algún mensaje, alguna reflexión final, un ajuste de cuentas de tu vida a los queretanos y a los recién llegados? ¿Cómo observas el estado? ¿Qué sugerencias nos das? ¿Cómo te sientes finalmente, pues? Bueno, mira, recomendaciones a, por ejemplo, los jóvenes médicos, pues sobre todo que identifiquen muy bien, entre otras cosas, la accesibilidad a la medicina de cada uno de sus pacientes, ¿eh? En otras palabras, en ocasiones, pues los doctores, pues se puede decir que al no identificarlas, a veces ofrecen una medicina cara a personas de pocos recursos, de menos recursos, y consecuentemente, pues no se cumple bien o deterioran mucho la economía de los enfermos, ¿eh? Entonces, el médico tiene que no solamente atender la enfermedad, ¿no?, ¿verdad? Porque esto es un error, perseguir la identificación de la enfermedad nada más. Tiene uno que conocer al enfermo, ¿no?, la persona, que varía, ¿no?, ¿verdad? No es lo mismo que una persona tenga, por decir, un cáncer, ¿no?, pero que esa persona es económicamente muy capaz de atender sus cosas, de una persona que no lo tiene, y si no tiene seguridad social, pues realmente es muy difícil, ¿no?
De manera que se tiene que reconocer la capacidad y actuar con humanidad y con cariño. Es un mensaje que yo les debo tener muy en cuenta para que su ejercicio verdaderamente sea eficaz. Ahora, con respecto, como dicen, a queretanos, bueno, que haya, por decir, una confianza en la vida, confianza en nuestra vida, que no vivamos con este temor que ha sido como ya un signo de los últimos tiempos, ¿verdad? Que sí, pues tengamos nuestros cuidados naturalmente, ¿verdad? Pero que vivamos en armonía, queriéndonos y apoyándonos unos a los otros, ¿no? Y que contemplemos un buen futuro para nuestro país y para nuestro Querétaro en particular. Y que pidamos a nuestro gobierno que atienda bien a las necesidades del gobierno, entre otras cosas, por ejemplo, a lo que se puede al tráfico, ¿verdad? Que es uno de los cosas difíciles, al tránsito, ¿no? ¿Verdad? Entre otras cosas. Doctor, seguramente se quedan muchas cosas en el tintero y en el anecdotario político queretano. El tiempo creo que es también nuestro enemigo. Seguramente ya habrá oportunidad de seguir, de continuar esta extraordinaria entrevista de parte suya y que Dios lo siga preservando muchos años, doctor. Muchas gracias, don Andrés, muchas gracias. También, en nuestro caso, para Plaza de Armas es un privilegio platicar siempre con el doctor Paulín y especialmente coincidir con Radio 11 y con el blog de nuestro amigo Edmundo González Yaca, con estos 3 medios, 3 en 1 ahora, hacer esta primera plática con un personaje queretano que tenemos el orgullo de que sea usted. Muchas gracias, doctor Paulín. Muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias a todos ustedes. Yo me siento muy honrado de haberme solicitado esta entrevista y pues deseo que los medios sigan prosperando y orientándonos en cuanto a los conocimientos de nuestra vida de Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias.